por esta causa por corrupción. Vamos a hablar con Nicolás Trota, el rector de la UMED, y con Gabriele. Gabriele, bueno, es brasileña, residente de nuestro país. ¿Hace cuánto que vivís acá? 3 años. 3 años. Sí. Bueno, arrancamos por la señorita, si le parece bien a Nicolás Trota. Dale. A los dos les agradecemos la participación y que estén aquí esta mañana. Gabriele, a ver, ¿cuál es la primera lectura que se puede hacer tras conocerse esta historia, que realmente es histórico, ¿no? Que un exmandatario, en este caso de Brasil, esté detenido por una causa de corrupción. Sí, yo veo que hay un antes y un después de esa prisión, Sí. Que hay que comprender su contexto, que empezó con el impeachment de Dilma en 2016, y desde ese momento creo que vivimos un proceso de golpe que es un golpe mediático judicial. O sea, tiene 2 brazos. Sí. El brazo mediático está hecho por los medios. Tenemos ese problema de los monopolios de los medios y ser una construcción de una narrativa de que el corazón de la corrupción en Brasil es el Partido de los Trabajadores, es el PT. Sí. O sea, es el corazón de la corrupción. Y el otro brazo es el brazo judicial, que es el brazo que permitió que todo eso suceda. Un ejemplo de cómo el Poder Judicial se transformó en actor político es, por ejemplo, el Supremo Tribunal Federal, que usa el tiempo como una herramienta política. O sea, en 2016, por ejemplo, ellos llevaron más de un año para juzgar el alejamiento de Cunha como jefe de la Cámara de Diputados, y sin justificativa. Ese tiempo permitió que él estuviera en el comando de la Cámara y que pudiera armar y coordinar todo el proceso de impeachment. Y ahora con el juicio del habeas corpus de Lula sucedió lo mismo, porque ellos tienen que juzgar las acciones declaratorias de constitucionalidad, y decidieron juzgar eso después de habeas corpus de Lula. Esas acciones declaratorias de constitucionalidad... Tribunal Supremo compuesto por ¿cuántos jueces? Son 11 jueces y tienen que juzgar de manera más general la constitucionalidad de la prisión antes de la cosa juzgada. Y eso sería general, algo que vale para todos. Ellos, en lo que veo como una acción política, decidieron juzgar el caso específico de Lula antes de eso. Esa fue una decisión de ellos. Entonces, eso sin ni hablar de la acción política del Tribunal de Primera Instancia, del juez Moro, donde la sentencia fue muy frágil, no habían pruebas conclusivas, o sea, todo un contexto de acción política del Poder Judicial brasileño que es bastante preocupante. Es dentro de ese contexto que hay la prisión de Lula. Gabriele, para que la gente sepa, ¿cómo es allá el tema judicial? ¿Hay un fallo de primera instancia? Claro, sí. ¿Eso se apela, va a una segunda instancia? Sí. ¿Y el Tribunal Supremo vendría a ser la tercera instancia o hay alguna más intermedia? Hay la primera instancia, que ya hubo la condena. La segunda instancia también confirmó. Y lo que pasó ahora en el Supremo Tribunal fue que hay recursos que se pueden hacer todavía al Supremo Tribunal de Justicia y algunos otros recursos que no fueron agotados todavía esos recursos. Pero hay una polémica ahora si la prisión antes de la cosa juzgada, o sea, antes que se agoten todos los recursos, está permitido o no. Claro. La Constitución dice que no. Pero, ese era el objetivo del habeas corpus presentado por la defensa de Lula. Claro, ¿no? Evitar que se vaya en prisión antes de la cosa juzgada. De una sentencia firme. De una sentencia firme, sí. Entonces hay acciones declaratorias de constitucionalidad sobre la posibilidad o no de la prisión antes de que se agoten los recursos, y eso no fue juzgado todavía por el Supremo Tribunal Federal, que decidió juzgar Lula antes de eso. Claro. Entonces viene en ese contexto y es por eso que hay un proceso de deterioro de la democracia con la participación del Poder Judicial, y es dentro de ese contexto que viene la prisión de Lula, y por eso que me parece que es tan grave. Y hay un proceso también de polarización muy grande en Brasil, y como yo hablaba de la criminalización del Partido de los Trabajadores, la criminalización de la política en general,
Y por eso la gente empieza a buscar como soluciones extremas y milagrosas, y abrióse una puerta para candidatos fascistas que proponen soluciones por la fuerza y que no aceptan opiniones divergentes. Hablamos de Bolsonaro, y con Lula fuera del proceso electoral gana fuerza, gana espacio él. Y sí, un día antes también de la prisión de Lula tuvimos el general comandante del ejército pronunciándose públicamente de manera bastante desubicada. Déjame que le pregunte sí, claro. a Nicolás, así le damos la participación a Nicolás Trota, el rector de la UMED. Recién en Gabriela sí hincapié un poco el sistema judicial, ¿no? Es una de las aristas que tiene todo este caso histórico, la pata judicial. ¿Qué lectura podemos hacer de la pata política de toda esta historia? ¿Qué lectura? Que yo creo que lo plantea recién Gabriela, el hecho de todo esto comienza con el impeachment, lo que es la remoción sin justa causa de la presidenta Dilma Rousseff. 2016, juicio 2016, político. Juicio político, golpe parlamentario. ¿Qué pensaban ahí quizás las élites económicas? Que moviendo a la presidenta se iba a derrumbar también el Partido de los Trabajadores. Claro. ¿no? Y con Temer en el gobierno, lo único que empieza a crecer es la imagen de Lula, ¿no? Un Lula que termina teniendo 35-36% de intención de voto en una primera vuelta. Y eso le genera una crisis a quienes hoy usurpan el poder en Brasil, ¿no? Y se plantea la estrategia, bueno, ¿cómo logramos sacar a Lula de la cancha? ¿No? Y la condena que tiene Lula no es a 12 años de prisión. La condena a Lula es una condena política porque lo quieren proscribir de una elección, donde la enorme mayoría de los brasileros, así lo demuestran las encuestas, no solo ganaría la primera vuelta, sino resultaría triunfante en una segunda vuelta, no van a poder expresar su voluntad política. ¿Por qué crece Lula? Porque se pone en valor lo que han sido las dos gestiones de Lula y también las gestiones de Dilma Rousseff, ¿no? Y también porque a partir de la gestión de Temer se empiezan a aplicar políticas de corte neoliberal, políticas de ajuste en Brasil. Para poner un ejemplo, algo quizás tan grave como remover sin causa a una presidenta fue el hecho que el Congreso de Brasil congele la inversión social en educación por 20 años, ¿no? Una política de ajuste en un país que sigue siendo profundamente desigual, más allá de los importantes logros que ha tenido el gobierno de los partidos de los trabajadores. Entonces, a partir de allí, ¿no? Dentro de lo que es un sistema de medios en Brasil que está concentrado en 6 familias, ¿no? Y un sistema judicial que condena, ¿no? Sergio Moro condena por su convicción, pero sin pruebas contundentes, a Lula da Silva a 12 años de prisión para proscribirlo en la elección. Y esto no lo digo yo, solamente lo plantean analistas, juristas internacionales, ¿no? Lo plantean periodistas opositores a Lula, que están sorprendidos por la manipulación de la justicia, o inclusive The New York Times está planteando que con esos elementos, por ejemplo, Donald Trump nunca sería condenado en los Estados Unidos. Se profundiza aquí, ¿no? Un quiebre institucional, una manipulación de la realidad del Brasil, y aquellos que teníamos la esperanza que la elección de octubre podía ser el camino para que Brasil recupere la democracia, para que Brasil pueda recuperar ese liderazgo positivo que supo construir de la mano del Partido de los Trabajadores de América Latina, va a ser imposible, ¿no? Creo que la respuesta está en la movilización de la sociedad, ¿no? Y creo que ayer en sus palabras Lula lo dijo claramente, ¿no? El desafío que se le presenta hoy al Brasil no es que haya miles de Lulas, que haya millones de Lulas, que puedan toda la izquierda, toda la centroizquierda brasilera unirse, ¿no? E intentar ponerle un freno a aquellos que hoy se sienten dueños del país, a aquellos que están impidiendo la generación de mejores realidades para todos. A mí me gusta siempre decir, es un escenario abierto, ¿no? Porque como está involucrado el Partido de los Trabajadores, las organizaciones sindicales, los movimientos sociales, yo creo que el final es abierto. Gabriele, y ahora el desafío lo tiene el PT para de qué manera se reagrupa o se rearma de cara a las elecciones de octubre. Técnicamente, podemos decir que ya fue sacado de la cancha en este camino electoral Lula da Silva, ¿o hay una posibilidad a través de una apelación que pueda estar en carrera? Hay posibilidades todavía. Y no se sabe bien cómo eso va a suceder. Hay quien pida que sea candidato, incluso si esté en prisión. Dentro de unos días se van a juzgar esas acciones declaratorias de constitucionalidad. Por ahí puede ser que salga de prisión
dependiendo del resultado. Sí. Pero el mensaje principal de ayer en las manifestaciones en San Bernardo fue que se abrió espacio para muchos líderes de izquierda, de otros partidos también. Sí. Fue un mensaje claro que dejó Luca de hacer que el camino ahora es hacer una unión de las izquierdas. Hasta antes el asesinato de Marielle, la concejala de Río, esa prisión, las izquierdas tenían bastante dificultad en ponerse de acuerdo, en muchas divergencias y también críticas que vienen de otras izquierdas sobre el gobierno de Lula y del PT. Pero ahora lo que se siente es que se cambió esa situación y lo que se busca es unión entre las izquierdas. Hablaron Manuela Dávila, Guilherme Boulos, otros líderes de izquierda, muchos líderes sindicales en ese palco que se armó ahí frente al sindicato de los metalúrgicos. Y creo que sea ese el camino. No se sabe muy bien cómo eso se va refletir en las elecciones en octubre, pero es el camino. Es el camino. Nicolás, ¿preocupa la poca reacción o pocas declaraciones públicas que han hecho los principales mandatarios de esta parte del mundo, de Sudamérica, al haberse conocido esta histórica decisión de la justicia de encarcelar a Lula? Bueno, esa triste decisión de la justicia ilegítima, yo creo que preocupa la pasividad en la región, una región que supo consolidarse a partir de gobiernos de un signo político, una mirada social absolutamente distinta a la que se tiene hoy en América Latina. Te lo pregunto porque a lo mejor este mismo hecho, este mismo episodio, en otro contexto o años atrás, claramente hubiera despertado las reacciones de los principales mandatarios, ¿no? Por supuesto, ¿no? Yo creo en ese sentido que la preocupación que uno observa es que este avance, ¿no?, de las fuerzas reaccionarias, de las fuerzas más conservadoras, no es en un único país, ¿no? Yo creo que termina siendo una estrategia regional, porque no es gratuito lo que ocurre hoy en Brasil. El impacto de un Lula accediendo a la presidencia el 1 de enero del año próximo hubiese sido un aire fresco para todo el continente. Me parece en ese sentido que también tenemos que tener esa mirada regional, ¿no? En el pasado la usurpación del poder quizás era mucho más lineal y se podía analizar claramente, que eran los tanques y las botas en las calles tomando el poder ejecutivo y esos golpes cívicos militares. Sí. Hoy la ruptura institucional, por eso a veces a mí me cuesta entender ciertos comunicadores, ¿no?, que no llevan adelante la condena de la manera que debería haber tenido el golpe que sufrió Dilma Rousseff, ¿no? Porque se corrió a una presidenta sin causa, se usurpó el poder en Brasil. Lo mismo ocurrió con el voto de legisladores que también estaban salpicados por los escándalos de corrupción. Bueno, eso afianza un poco lo que es la crisis, ¿no? Una presidenta, ¿no?, electa, legítima todavía de Brasil hasta el 31 de diciembre, que no tiene ninguna denuncia de corrupción, ¿no? Obviamente que hay una crisis en Brasil. Quizás el PT se debe preguntar si no debería haber acelerado en la marcha de las reformas, de nuevos marcos constitucionales, de lograr democratizar la justicia, democratizar los medios de comunicación, ¿no? Darle la disputa al poder real en un Brasil que siempre hay que remarcar es el segundo país del mundo con población negra, ¿no? Pero uno ve que Brasil termina siendo un país donde una élite se cree dueña, ¿no? ¿Y quién vino a romper esa realidad? El Partido de los Trabajadores, ¿no? Uno puede recorrer hoy las universidades en Brasil, para poner un ejemplo, a partir del programa ProUni, ¿no?, que llevó adelante un proceso de democratización de derecho a los que están excluidos, que son los mulatos, los negros, los sectores populares, los pobres del Brasil. Y eso es lo que le dio Lula voz. Esas fueron las políticas de inclusión que llevaron, por un lado, no solo a que el Brasil crezca y se transforme en la sexta potencia económica del mundo, que dé la disputa en el contexto internacional a partir de los BRICS, no con Rusia, con China, con la India y con Sudáfrica, sino también que se transforme en un país donde los excluidos de siempre pasaron a tener derecho y pasaron a tener voz, ¿no? Y Lula siempre dice, ¿no?, que él no pensaba que iba a generar tanta reacción ponerle un plato de comida a los pobres, ¿no? En su primer discurso como presidente, él dijo que su sueño era, ¿no?, que todos los brasileños puedan tener 3 platos de comida
cada día. Vaya si generó una reacción, ¿no? Vaya si generó una reacción. Entonces me parece que eso es un poco lo que está en discusión, porque ahora no estamos discutiendo solo la condena a un hombre que es inocente, que es Lula da Silva. Es inocente porque no se le probó el delito, ¿no? El propio juez en su fallo habla de la convicción. Los elementos probatorios son absolutamente débiles. Entonces acá estamos analizando la condena a un inocente y la proscripción a uno de los líderes más importantes de la historia de América Latina, como ocurría en el pasado, ¿no? Recordemos lo que pasó con Salvador Allende, que terminó a partir del golpe del 11 de septiembre del 73, muerto en la Casa de la Moneda, ¿no? Estos nuevos tiempos tristes que vive América Latina. Gabriele, para ir cerrando y aprovechando, vos decías recién que vivís acá en Argentina hace 3 años, sí. Con lo cual vos viviste en Brasil durante el mandato de los 2 mandatos consecutivos de Lula. Para hacer un balance y que la gente que no conoce Brasil o que no lo ha visitado en el último tiempo, ¿cuáles considerás vos que han sido las principales medidas de Lula en el poder, en el gobierno de Brasil? Sí. ¿La tendrías que resumir o hacer foco hincapié en las más importantes? Claro, políticas sociales donde más de 30 millones de personas salieron de la pobreza. El Ministerio Público, los poderes investigativos salieron fortalecidos y la cuestión de educación también, el ProUni, como decía él, de dar a la población que pueda acceder a la educación, y principalmente el Bolsa Familia, que es un programa de redistribución de renta para que eso como traje un cambio muy grande de la economía del país. Ese dinero como fue distribuido en todo el país para las familias pobres para que puedan comer 3 veces por día. Hay muchas críticas al gobierno de Lula también porque el crecimiento fue sobre el consumo y no sobre otras áreas. Entonces, como la gente consumió más, hay críticas de todos lados, pero sí hay un Brasil antes y un Brasil después de Lula, y eso se ve en la calle. Menos pobreza, los sueldos más grandes, una serie de beneficios para la vida del pueblo. Se veía. Pero ahora hay un problema de criminalización de la política. La gente está como muy delusionada. Tenemos, es verdad, un problema de corrupción muy grande en Brasil. Sí. Y la gente está muy desilusionada y buscando soluciones más radicales y peligrosas para la democracia. Para ir cerrando, Nicolás, también como decimos habitualmente acá, ¿no? Que cuando se judicializa la política estamos en problemas, ¿no? Y cuando se politiza la justicia también, ¿no? Entonces eso creo que es el combo, y lo hablamos varias veces con Lula y con Dilma Rousseff, ¿no? Que ese es parte del problema y de quizás las transformaciones pendientes que hay en nuestros países, ¿no? Y el hecho de tener claro que uno siempre tiene que tener una mirada crítica de las cosas que se hicieron en el pasado y también la capacidad de construir una agenda hacia el futuro que convoque a todos los sectores sociales, ¿no? Y el hecho también de la transformación cultural de nuestros pueblos, ¿no? Hay una encuesta que me lo menciona siempre la presidenta Rousseff, ¿no? que hizo el Partido de los Trabajadores, que quizás desnuda algunas de las cuestiones que el Partido de los Trabajadores y el gobierno de Brasil no pudo empoderar a la sociedad de estas transformaciones, ¿no? Cuando le preguntaban a los brasileros, ¿no? por qué sentía el bienestar individual que hoy estaba viviendo, la mayoría decía, primero, por su esfuerzo personal, siempre es positivo reconocer el esfuerzo de uno. Seguro. Segundo, por la ayuda de la familia. Tercero, por Dios, en un país muy creyente, muy religioso. Cuarto, por el patrón. Y quinto, por el Estado. O sea, el Estado, ¿no? Las políticas macroeconómicas, las políticas sociales aparecían en el 5.º lugar. Cuando nosotros sabemos que en realidades tan estadocéntricas como las que tiene América Latina, no, en realidades de mucha postergación, el Estado es un actor central, ¿no? Y uno lo puede ver en la inmensa cantidad de medidas de gobierno que han tomado estos gobiernos populares en Brasil, ¿no? Como es Bolsa Familia, en Argentina la asignación universal por hijo, o medidas como lo que ha sido la ley de inversión educativa, ¿no? Hay muchas leyes, ¿no? Todos los programas jubilatorios, ¿no? Los aumentos de las jubilaciones, todas esas cuestiones hablan de decisiones de estados de tener políticas distributivas. Pero para sostener estas políticas distributivas, para sostener este rol activo del Estado, hace falta conciencia social, hace falta movilización.
Hace falta acompañar a estas expresiones políticas y es quizás ahí donde hoy es el día D que tiene la sociedad brasileña de decir, bueno, hay que movilizarse para garantizar que Brasil vuelva a ser una tierra de oportunidades como fue de la mano de Lula y de Dilma Rousseff. Gabriele, Nicolás, gracias por este tiempo. Muchas gracias. Gracias. Alerta en C5N, golpeó a la comerciante, a una kiosquera en La Plata porque no le aceptó el billete de 2 pesos tras comprar cigarrillos. Terrible este video de cómo un hombre de aproximadamente 50 años, vecino de este kiosco ubicado en La Plata, agrede a la empleada del local, una joven de 20 años.